Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 16. Estamos ya en el epílogo del capítulo 12, de un capítulo de transición en la serie del libro de Apocalipsis, y una transición que ha resultado supremamente llamativa, muy vistosa, llena de símbolos, llena de figuras, y llena de acciones tanto de agresión o persecución o de hostilidad contra el pueblo de Dios, pero también se ha visto manifiesta de manera muy evidente la soberanía, el cuidado protector de Dios para su pueblo, en este caso representada por una mujer o este símbolo de la mujer. Vemos entonces aquí reflejadas dos fuerzas que desde Génesis capítulo 3 se ven reflejadas en la historia de la redención, ¿cierto? El bien y el mal, o el pueblo de Dios y los enemigos del pueblo de Dios, Dios y Satanás enfrentando el plan de Dios, pero triunfando en todo el sentido del término y en toda la historia, el propósito, el proyecto salvífico, el plan soberano de Dios a favor de su pueblo, para su propia gloria y en beneficio de los creyentes. Apocalipsis capítulo 12, versículo 16 dice: pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Todo el capítulo 12 de Apocalipsis es un capítulo supremamente interesante. Para alguien pudiera ser casi como una película de terror, ¿cierto? No de ciencia ficción, sino de terror, donde hay persecución, donde hay drama, donde hay temor, donde hay angustia, donde hay amenaza, hay agresión, y casi que cada parte de la película estaríamos expectantes a ver qué acontece. Primero con una mujer que está a punto de dar a luz, luego con ese hijo que acaba de nacer, luego con esa mujer que queda desprotegida aparentemente y trasladada al desierto ante la persecución infernal de este dragón. Pero nosotros hemos dicho que no es una película de terror Apocalipsis, tampoco es una película de ciencia ficción, es la historia de la redención, reflejada con sendos datos, mostrándonos el poder soberano de Dios y todo el peregrinaje de su pueblo aquí en esta tierra, y viendo las hostilidades que pasa, pero la mano providente del Señor. Pero la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y se tragó el río que el dragón había arrojado de su boca contra ella. Se lo tragó la tierra. Ese es el título de nuestra enseñanza en esta mañana, haciendo una clara connotación a la acción providente de Dios para defender a la mujer, para defender a la iglesia, cómo la tierra ayuda o contribuye a defender a la tierra de manera a defender a la mujer de manera providencial, pero cómo este dragón queda burlado nuevamente y se lo traga la tierra ante su intento hostil, insistente y persistente de perseguir a la mujer. La mayoría de personas piensan, en su estudio de Apocalipsis, que este dato histórico del capítulo 12, versículo 16, tiene que ver con ejércitos invasores, en la época de Nerón, en la época de la iglesia perseguida, o de parte de los bárbaros en otra época histórica, en el medioevo, para defender a la iglesia o para atacarla, y luego Dios enviando su defensa. Nosotros ya hemos dicho que estos río de maldad que sale de la boca de la serpiente, pues no es un río, ni es de agua, ¿sí? Dijimos que no puede salir agua porque no es esa su condición o su naturaleza. Y también dijimos que no puede ser agua porque la Biblia claramente dice que arrojó como agua, ¿sí? O agua como un río. Es decir, arrojó. La palabra arrojar es diferente a brotar. Cuando la Biblia habla de que de Dios brota agua, ¿cierto? Nos dice que esa es su condición de brotar agua pura o agua limpia o agua que refresca y purifica. Pero en este caso la Biblia dice que de la serpiente no brotó agua, sino que arrojó agua. Y arrojar tiene que ver con vomitar, tiene que ver con expulsar de manera mala, de manera dañina, de manera perjudicial. Es decir, del dragón no brota agua, del dragón
o el dragón mejor vomita agua. Y dijimos que no es agua en el sentido literal, sino que es un río de maldad. Que este río de maldad no tiene que ver con ejército, ni con armas nucleares, ni tiene que ver con poder armamentístico, sino que tiene que ver con toda la maldad contaminante que hay en la sociedad a raíz del mal que sale del dragón o de Satanás, que es el origen de todo mal. Entonces lo que tenemos que decir es que Satanás, de manera obstinada y de manera general en toda la sociedad, a través de los imperios, los militares, los sistemas ideológicos, los sistemas de organización de las sociedades, todo lo que sale de él es un río de mal o un río de perversión que se opone de manera contundente al plan perfecto de Dios, y que realmente no es un río sino casi un diluvio, ¿sí?, de lodo, de maldad, de perversión, que quiere enlodar a la iglesia para que la iglesia y el pueblo de Dios se arrastre. Sí, dijimos que la intencionalidad que él tiene es que la iglesia se arrastre. Sí, pero el texto que nos ocupa en esta mañana es supremamente interesante porque tiene que ver con la providencia de Dios. Recuerden que en el texto anterior del versículo 14 dice: y se le dieron a la mujer las dos alas del gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto. En el versículo 14 vimos la soberanía de Dios para salvaguardar a su pueblo, para trasladarlo, para protegerlo y para ponerlo a salvo, ponerlo casi en lugares celestiales, o trasladarlo a través de alas de águila, y nos muestra la soberanía de Dios. Pero este versículo, el 16, nos va a mostrar la providencia de Dios. Nosotros no podemos hacer una dicotomía entre el cielo y la tierra y decir que el cielo es bueno y la tierra es mala, ¿sí? O decir que las cosas de Dios en términos espirituales son buenas y las cosas temporales son malas, porque esa dicotomía es nefasta y viene del pensamiento griego, del pensamiento que separa y dice: no, lo espiritual es bueno y lo terrenal es malo. Si lo terrenal es malo, entonces vivir sería malo. Si lo terrenal es malo, entonces todas las realidades que nosotros vivimos acá, políticas, civiles, militares, aún de la propia vida nuestra, como necesidades fisiológicas y necesidades naturales de nuestra condición temporal, serían malas. Y nosotros no podemos llegar a ese entendimiento, porque ese entendimiento es perverso, y ese entendimiento separa lo eterno de lo temporal, lo histórico de lo celestial, y crea una barrera divisoria terrible. Nosotros tenemos que entender que todo el plan de Dios es perfecto, y que tanto en el cielo como en la tierra se ejecuta el plan perfecto de Dios, y que las condiciones temporales de Dios también son buenas, y son providentes, y son cuidadosas y misteriosas, y fieles para mostrarnos la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Y eso es lo que tácitamente nos va a mostrar el texto en esta mañana, bajo el eslogan que tenemos: Jesucristo, Cordero Vencedor. Pero la tierra ayudó a la mujer. Lo primero que nosotros vamos a ver en este texto es que el dragón vomitó, ¿sí? Hay un hecho real, hay un hecho histórico, hay un hecho que no se puede negar, y es que hay un autor del mal, y ese autor del mal se llama Satanás, tipificado metafóricamente en el capítulo con un dragón, ¿sí?, tipificado en Génesis 3 con una serpiente, pero que a lo largo de la historia esa serpiente inofensiva se va siendo desenmascarada o va siendo puesta en evidencia, y a lo largo de la historia se nos muestra a tal punto que en este epílogo de la historia se nos muestra como un gran y terrorífico dragón criminal, o dragón sangriento, o dragón mortífero. Este dragón tiene como objetivo la mujer, ¿sí? Hay una causa directa, hay un objeto directo para el cual trabaja o por el cual se empeña Satanás en el desarrollo histórico de esta era, y es la mujer, es decir, el pueblo de Dios, o la iglesia, o los creyentes. El pueblo de Dios, el plan de Dios y toda la descendencia. El dragón vomitó. Ese es el primer hecho que vamos a resaltar en el versículo, y lo dice al final, en la última línea: el dragón había echado de su boca, había arrojado, había vomitado, había expulsado. Noten que no es un hecho placentero o positivo, permítanme decirlo de esa manera, que el dragón arroje
ese río de maldad. Es un hecho nefasto, es una realidad perversa, es un hecho histórico que no lo podemos evitar y viene desde Génesis 3. Y continúa dándose que este dragón o esta serpiente o Satanás o el diablo o el adversario vomita o arroja maldad contra la iglesia. Esto es importante que nosotros lo notemos, ¿sí? Hay un hecho histórico y es que el dragón vomita maldad o bota maldad o arroja maldad a través de ideologías, a través de planes de gobierno, a través de organización de las naciones, a través de proyectos políticos, a través de formas de ver la economía, a través de formas de ver la tierra, el calentamiento global, ideologías, organizaciones mundiales, derechos humanos. Todas esas son las formas como hoy en día vemos evidenciado el río de maldad o el diluvio de maldad o la inundación de maldad que viene contra la iglesia y que está arrojado por causa de este dragón que vomita desde el comienzo de la historia. Y el objeto directo de este dragón es la mujer. Ahí hay una relación directa entre el hecho histórico y el objeto o el objetivo de este dragón que es la mujer. Entendamos eso, para que nosotros no nos perdamos. El propósito directo de este dragón no es la naturaleza, ni son las ciencias de la economía, ni las ciencias humanas, ni son los poderes militares, ni sus intereses políticos. No son. Pareciera que fuesen, pero no son. La Biblia nos pone en perspectiva. Y la perspectiva correcta es que el objeto directo es la mujer. Es decir, todos los proyectos políticos, ideológicos, militares, armamentísticos, de organización de las sociedades a lo largo de la historia, en sí mismo tienen un objetivo. Ese objetivo es contrarrestar o destruir o perseguir o hostigar ¿a quiénes? El plan de Dios, la iglesia de Dios. Nosotros no lo vemos así hasta no ir al texto bíblico. Nosotros pensamos que muchas veces los gobiernos y las formas como se organizan tienen otros intereses, ¿sí? Y nosotros podemos establecer las líneas de políticas o estilos de gobierno en el mundo, o podemos entender por qué hay algunas reacciones militares de una nación contra otra, o algunas reacciones económicas de una nación contra otra, o bloques económicos o estructuras de mercado, y nosotros pensamos que esos son acciones legítimas de los gobiernos en sí mismos para proteger su economía, o para proteger su soberanía, o para proteger sus intereses de mercado, de producción. Pero cuando vamos al texto bíblico, entendemos correctamente que todas esas estrategias tienen un objetivo, y ese un único objetivo es contra la mujer. En términos de defensa hoy en día de los derechos de la mujer, nosotros diríamos que quien más afecta a la mujer no es la iglesia, ni es la sociedad civil en sí misma, sino quien más afecta a la mujer son las mismas estructuras de poder, las mismas estructuras ideológicas que establecen ideologías en su defensa, pero en la práctica la están esclavizando y en la práctica le están causando un gran daño y una gran vergüenza y humillación. Y lo sabemos, por ejemplo, con ideologías como el tema de la participación de la mujer en el mercado liberal también, ¿no? Laboral. La participación de la mujer en política y la participación de la mujer en muchas oportunidades libres, todo eso está esclavizando a la mujer, está quitándole la oportunidad de ejercer su propia condición natural y su propio llamado para descuidarlo y involucrarse en unas realidades que le están causando mucho gran daño. El dragón vomitó. ¿Qué vomitó el dragón? No agua para refrescar, no un río de agua cristalino para refrescar. Vomitó maldad, arrojó lodo de ideologías, de conceptos, de engaño, de perversión, que ha intentado usar para arrasar o para arrastrar a la iglesia e involucrar a través de falsas doctrinas, de falsos maestros y de engaños y calumnias para destruir el pueblo de Dios. Eso es lo primero que nosotros tenemos que entender. Colosenses capítulo 1 versículo 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Potestad de las tinieblas o poder de las tinieblas, que tiene que ver con ese río de mal o con ese lodo que arroja Satanás, traducido a través de ideologías y modos de gobierno y de entendimiento de la vida.
Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 26 dice: y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Es decir, todo ese río de maldad busca esclavizar, busca destruir y busca arrasar, pero Dios a través del poder del evangelio ha librado a su pueblo. Efesios capítulo 2 versículo 2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, hablando como el caudal del río, ¿cierto? Siguiendo la corriente, siguiendo los lineamientos, el pensamiento, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Algunos cuando leen ese texto, habla del príncipe de la potestad del aire, pues hablan de las ondas magnéticas y hablan de los medios de comunicación y todo el poder que tienen los medios. Por supuesto, la Biblia está hablando del poder que se opera a través de la maldad, traducido no solamente en medios de comunicación, sino a través de gobierno, a través de conceptos, a través de puntos de vista, pero que es todo un poder que opera, ¿sí? Como un sistema gaseoso, como todo un ambiente ideológico que tiene que ver con el abismo. ¿Recuerdan cuando estudiamos el abismo? Que se le dan las llaves del abismo y al abrir el abismo sale un ambiente contaminante, dañino, perjudicial, destructivo, todo un monóxido destructivo. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y luego en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Lo primero que el texto nos va a plantear aquí es que el dragón había echado o había arrojado o había vomitado un río de maldad contra la mujer. Ese es un hecho histórico. Hay un objeto directo que es la iglesia o la mujer tipificada aquí en el capítulo, y hay una intencionalidad. La intencionalidad es destruirla. Versículo anterior, que la iglesia se arrastre o se inunde o se ahogue en ese río de maldad. Nos damos cuenta que los planes son terribles, son terroríficos. Luego lo segundo que vamos a encontrar aquí en el texto dice: pero la tierra ayudó a la mujer, ¿sí? Pero la tierra ayudó a la mujer. Y esto es un hecho que quiero que nos detengamos un poco para que nosotros comprendamos en qué consiste la ayuda que la tierra brindó u ofreció a la mujer de manera providencial. Pero la tierra, ese pero es un adverbio de circunstancia, un adverbio de modo para indicarnos una circunstancia providente a favor de, ¿sí? En humillación o en vergüenza de alguien que ejecutó el hecho, pero a favor del que está dirigido ese hecho para favorecerlo o para defenderlo. Pero la tierra ayudó a la mujer. Noten bien que hay tres verbos aquí en ese pasaje, en ese versículo que estamos estudiando hoy, y los tres verbos son verbos perfectos, es decir, acciones realizadas, acciones ejecutadas, acciones absolutas que ya han sido providencialmente ejecutadas a favor de. Ayudó, abrió y tragó. Tres acciones, ¿sí? Verbos directos, verbos perfectos que están aquí en el texto para mostrarnos la providencia, para mostrarnos el cuidado fiel y soberano que Dios tiene en defensa de una mujer que, entre comillas, pudiéramos decir está indefensa o está desprotegida. Por supuesto no lo está, porque es la iglesia, y la iglesia nunca ha estado a la deriva, siempre ha estado protegida por el Señor. Pero la tierra ayudó a la mujer. Cuando nosotros estamos leyendo el texto, todo el capítulo 12, posiblemente llega un momento en el cual entramos en angustia, en el versículo 14, en el versículo 15, y esa angustia es: ¿qué va a pasar con la mujer? Primero estaba a punto de dar a luz, afrontando el dolor propio del alumbramiento, no sabemos qué va a acontecer. Luego ese hijo nace, ¿y qué va a acontecer? Luego ese hijo es arrebatado y ella queda desprotegida. Luego ese dragón envía una fuerza de maldad para destruirla. ¿Qué va a pasar? Pero aquí hay un hecho histórico interesante y un hecho
que pudiéramos llamar circunstancial, providencial, y es, pero la tierra ayudó a la mujer. Esta acción de ayudar o de proteger o de defender, que está en relación directa con la mujer, tiene que ver con el cuidado providencial de Dios. ¿Cómo podemos entenderlo? La mayoría de los que entienden este texto se van a la parte naturalista, es decir, la tierra está al cuidado de Dios y la tierra tiene el derecho o el deber de proteger, es decir, relatan el hecho de Éxodo capítulo 12 y capítulo 13, cuando Dios abrió el mar rojo para que pasara su pueblo a salvo, y luego cuando el mar se une, ¿cierto? Y ya no pueden pasar a salvo los egipcios y ellos mueren anegados en esta inundación. Entonces muchos dicen, no, igual así Dios protege a la mujer. Este es un hecho único o exclusivo para referirnos a un dato histórico, ¿sí? Un dato histórico que ya pasó. Eso dicen los historicistas. Es decir, este es una remembranza o una referencia o una relación con un hecho que ya aconteció hace muchos años en el momento en que el pueblo salió de Egipto. Es decir, cuando la Biblia dice que la tierra abrió y tragó el agua arrojada por el dragón es Faraón, la mujer es el pueblo, y el agua que se traga es el mar, ¿cierto? Cuando se abre y pasa el pueblo a salvo. Si nosotros usamos esta referencia, pudiéramos decir que es simplemente un hecho histórico y no nos está mostrando el cuidado providencial de Dios, ¿sí? En primer lugar. En segundo lugar, recuerden que realmente en ese hecho histórico la tierra no se tragó el agua. Eso no aconteció. Históricamente nunca ha acontecido ese hecho, en términos reales, en términos literales, porque el hecho de Éxodo fue que había un mar, el mar rojo, Dios ordenó a Moisés que tocara con su vara el mar se abrió, ¿cierto? Quedó un sendero seco, el pueblo pasó a salvo y luego Dios le ordena que toque nuevamente el mar para que se junten las aguas y ya no haya más paso. No significa que la tierra ayudó a la mujer en ese sentido y se tragó el agua. Entonces, ese hecho literal nunca ha acontecido. Pudiera haber una pequeña relación con Éxodo 12 y 13, pero realmente en términos literales o en términos reales ese hecho no ha acontecido. Entonces, ¿qué significa que la tierra ayudó a la mujer? Los que dicen que Dios gobierna en el cielo y en la tierra gobierna Satanás, pues no logran entender este texto. Porque si la tierra ayudó a la mujer y la tierra está al cuidado de Satanás, entonces Satanás está atacando a sí mismo. Porque ataca con agua, pero luego la tierra, que estaría como un súbdito de Satanás, estaría defendiendo a la mujer. ¿Sí me hago entender? No pudiéramos nosotros creer eso. Pero son muchos los que dicen, Dios gobierna en el cielo, pero en este periodo de la historia, aquí en la tierra gobierna Satanás. No, Jesús dijo, y la Biblia dice, y Dios lo dice en muchos lugares, mía es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios gobierna en el cielo y en la tierra. Dios gobierna en el cielo y en todos los elementos creados y todas las condiciones de la tierra, su producción, su movimiento, su existencia y todos los componentes de la tierra están gobernados perfecta y poderosamente por nuestro Dios todo el tiempo de la historia de la creación. No ha habido un momento en el cual Dios haya delegado o haya dejado al azar la tierra para que se maneje por sí misma o se la haya entregado a Satanás para que la gobierne. Nunca ha sucedido eso. Nunca va a suceder. Cuando la Biblia dice, pero la tierra ayudó a la mujer, lo que tenemos que entender primero es que la tierra está gobernada por Dios. Y al estar gobernada por Dios, entonces Dios ordena a la tierra que la tierra esté o sea favorable a la iglesia, favorable al pueblo de Dios o favorable en este caso a los creyentes que están sufriendo y que están siendo perseguidos por el dragón. Pero la tierra ayudó a la mujer. En este caso, no fue la tierra la que ayudó a la mujer. Es Dios el que ayuda a la mujer.
La tierra no puede ayudar a la iglesia porque la iglesia es un organismo vivo que pertenece al reino de los cielos o al reino de Dios. Pero lo que significa es que como la tierra está gobernada por Dios y la tierra y todos los sistemas de gobierno obedecen a Dios y están dirigidos por Dios, deben ser favorables también a la iglesia. En tal sentido que si la iglesia está en peligro, quien providencialmente o históricamente o temporalmente debe ofrecerle ayuda a la iglesia, tiene que ser la tierra. Ahora, ¿qué significa esto? Cuando dice la Biblia la tierra ayudó a la mujer, ¿está hablando de terremoto? ¿Está hablando de que la iglesia drenó esta agua o la absorbió de tal manera que la iglesia quedó a salvo o la mujer quedó a salvo? En términos literales sería así, porque si hay una inundación, ¿cómo se hace para que la tierra vuelva a ser productiva? Pues tiene que haber un drenaje o tiene que la tierra absorber el agua y nuevamente volver a haber cosecha o a haber producción. Pero no es eso lo que la Biblia está diciendo. No está hablando de asuntos meramente ecológicos. No está hablando de asuntos meramente de funciones de la tierra, de volver otra vez a que haya producción o de absorber una inundación. Eso sucede, sabemos que sucede. Sabemos que en épocas de invierno en nuestro país hay varias regiones que se inundan, pero luego con el paso de los días, las tierras vuelven a ser óptimas para los cultivos, porque absorbe la misma tierra el agua de esa inundación. Pero no es eso lo que está refiriendo aquí la Biblia. La Biblia no está diciendo que la tierra naturalmente está diseñada para absorber el agua de una inundación y para que vuelva a ser productiva u óptima para las cosechas. Está hablando en favor de la iglesia. Recuerden, las dos señales aparecen en el cielo al comienzo del capítulo. Las dos señales luego aparecen en la tierra y luego una señal persigue a la otra, es decir, el dragón persigue a la mujer y hemos dicho a lo largo de los estudios que esta mujer representa a la iglesia. ¿Qué sentido tiene para la iglesia que la tierra absorba el agua de la inundación? En términos ecológicos no tiene ningún sentido. En términos de función de la tierra no tiene sentido. Pero tiene sentido desde el punto de vista del evangelio. Es decir, ¿qué significa que la tierra ayudó a la mujer y abrió su boca y se tragó el río? ¿Que la iglesia pudo volver a cosechar? ¿Que la iglesia pudo volver a producir? Tampoco. ¿Que la iglesia pudo caminar por los valles tranquilamente porque ya no habían lagunas o lagos de inundación? No. ¿Qué significa entonces que la tierra ayuda a la mujer? Varias cosas. Primero, significa que Dios gobierna la tierra y que toda la tierra, en todo el sentido del término, está al mando de Dios y no al mando de Satanás. Primero. Entonces, todos los sistemas de la tierra, el clima, la producción, las cosechas, las condiciones climáticas, están gobernadas por el Señor y no por el mundo. En tal sentido, la tierra es favorable a la iglesia, porque la Biblia dice, mientras la tierra permanezca, habrá cosecha, habrá trabajo, habrá día, habrá noche, habrá estaciones, y por lo tanto la iglesia estará a salvo en términos de vida, en términos de supervivencia, en términos de bienestar. ¿Pero qué más significa? Que la tierra ayude a la mujer, que la tierra no está al servicio del hombre, sino que la tierra está al servicio de Dios. La tierra no sirve al hombre, sino la tierra en todas sus funciones y sus tareas y sus deberes sirve a Dios y glorifica a Dios. Por eso la Biblia dice que los ríos glorifican a Dios, que los árboles glorifican a Dios, que los animales glorifican a Dios y toda la creación existe para la gloria de Dios. En tal sentido, como la iglesia ha sido salvada por gracia y es beneficiada del cuidado temporal mientras peregrina, Dios ordena a la tierra que esté a favor de la iglesia y la preserve y la cuide. ¿Pero qué más significa? Significa que la tierra no es simplemente el globo y sus funciones naturales de vegetación y de producción, sino cuando la Biblia dice la tierra ayudó a la mujer, la tierra significa todos los sistemas que Dios ha permitido que existan en la tierra. No solamente la producción, la cosecha, los cultivos, los climas, sino todos los sistemas que hay en la tierra. ¿Qué sistemas tenemos? Sistemas políticos, sistemas militares, sistemas económicos, sistemas de educación, sistemas de salud.
Todos esos sistemas de organización política, civil, militar, todos esos sistemas de justicia, Dios ha permitido que existan. El hombre no los creó por sí mismo. Ninguno fue ideado por el hombre. Ninguno de esos sistemas que hemos mencionado surgió del dragón o surgió de la ideología perversa de la bestia. Ningún sistema de salud, de producción, de economía, de militar o de seguridad o de soberanía surge del río de maldad que bota el dragón. Todos esos sistemas fueron ordenados por Dios. Dios ordenó que las sociedades se organicen y se establezcan naciones. Eso no lo dictaminó Satanás, eso lo estableció Dios. ¿De quién son las naciones? De Dios. ¿Quién estableció los países? Dios. ¿Quién ordenó que hubiera gobernantes en las naciones? ¿Quién ordenó que hubieran sistemas políticos y sistemas de gobierno en las naciones? Dios. ¿Quién determinó que hubieran leyes y que hubieran sistemas de justicia en las naciones? Dios, no Satanás. ¿Quién ordenó que hubieran sistemas de salud, de protección, de defensa? ¿Quién ordenó que hubieran sistemas políticos y sistemas militares para protección y para defensa y para castigo al agresor? Dios, no Satanás. Si ustedes y yo disfrutamos de un sistema de salud es gracias a Dios, no a un gobernante de turno. Si ustedes y yo disfrutamos de un sistema de propiedad privada es gracias a Dios, no a un gobernante de turno. Si ustedes y yo disfrutamos de un sistema económico, un sistema bancario, es gracias a Dios. Porque la Biblia dice que todos esos sistemas fueron establecidos por Dios para su propia gloria en primer lugar, pero en segundo lugar para el bienestar de la sociedad, para un buen vivir y una buena organización, pero en tercer lugar, en términos de providencia, para proteger a su pueblo. ¿Sabía usted que todos esos sistemas temporales que tenemos en las naciones son provistos por Dios para defensa y protección de la iglesia? Es decir, no le pertenecen a un gobierno, ni son para unos magnates o para unos ejércitos o para un grupo político. Fueron establecidos por Dios para su propia gloria, para el bienestar de la sociedad, pero para providencialmente defender a su pueblo. Eso es muy importante, porque los que hacen la separación, ¿sí?, entre lo espiritual y lo temporal, o entre lo sagrado y lo secular, caen en un grave error. Porque en primer lugar, ellos se desconectan de la realidad temporal, que es la realidad histórica, política, la realidad productiva, la realidad económica. Y eso es un error de cosmovisión y un error de práctica de una iglesia, porque la Biblia dice que nosotros somos parte de esta sociedad y no somos un apéndice de la sociedad. Somos sal y luz y tenemos que velar para que haya vida y haya integridad y haya salud en toda la sociedad, no solo en términos, entre comillas, espirituales. Y los que se desconectan del mundo temporal o de la realidad de una sociedad en todos los sistemas o en todos los aspectos, se quedan sin esperanza, porque su esperanza es simplemente utópica o simplemente futurista o simplemente escatológica, pero no ven esperanza temporal. ¿Qué hacen, por ejemplo, si se les enferma un ser querido? Los que están desconectados de la realidad temporal. Pues muchos no lo llevan al médico, porque dicen que el médico es del diablo. Hay médicos del diablo, pero el sistema médico es provisto por Dios. Los sistemas de salud son provistos por Dios. Si se nos enferma un ser querido, ¿qué tenemos que hacer? Llevarlo al médico. Entonces alguien te dice, ¿no tienes fe? Llévalo a la iglesia y oren por él y confíen que Dios lo va a sanar. Como confiamos en Dios, lo llevamos al médico, y como confiamos en Dios, le damos la medicina. Porque nosotros entendemos que todos esos sistemas son provistos por Dios para ayudar a la mujer, es decir, para ayudar a la iglesia. Si tenemos una situación jurídica, ¿qué hacemos? ¿Nos ponemos de rodillas y solamente oramos? ¿O vamos al abogado? ¿O vamos al juez? ¿O vamos a los tribunales? Muchos dirían, Dios libre de ir al abogado. Dios nos libre de ir al juez o ir a los tribunales. Eso es del diablo. Los creyentes solamente oramos y confiamos en Dios. Hermanos queridos,
si nosotros confiamos en Dios, hay que confiar que los sistemas judiciales son provistos por Dios, que las leyes son provistas por Dios y que en muchos momentos debemos recurrir a los tribunales porque son medios naturales que Dios ha provisto para preservar ¿a quién? A la mujer, es decir, para preservar a la iglesia y a los creyentes. Algunos se escandalizan cuando tienen que ir a un abogado o cuando piensan de un juicio, una demanda, o ir a una comisaría, o ir a la policía. Son medios que Dios nos ha provisto y debemos aprovecharlos adecuadamente. La Biblia dice, si tu hermano peca, busca solucionar con él. Pero la Biblia dice, no espere que él te lleve al alguacil, o al juez, o al abogado. Hay que buscar una solución, pero si nos toca llevarlo al juez o al alguacil, pues hay que ir también. No hay que tener temor, no hay que censurar, porque esos son medios en la tierra que Dios ha provisto para defensa, para seguridad y para esperanza temporal de una sociedad. Por eso nosotros no nos sustraemos de esta sociedad, ¿sí? No buscamos cavernas para vivir, no buscamos monasterios o granjas para vivir aislados de este mundo. Jesús oró y dijo, no ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Pero todos estos sistemas médicos, políticos, económicos, militares, civiles, son provistos por Dios para su propia gloria y para el cuidado del pueblo de Dios. Es importante que nosotros lo entendamos eso. Es importante que nos separemos. Por eso debemos cumplir nuestros deberes civiles. Por eso debemos tener nuestros documentos en regla. Por eso debemos pagar los impuestos, porque nosotros también nos beneficiamos de todos los servicios que esta sociedad, este país, nos provee, y por eso debemos someternos a las autoridades. Por eso la Biblia dice, pero la tierra ayudó a la mujer. Y permíteme decir una frase común, no contaban con mi astucia. No sabía Satanás o este dragón malévolo, al arrojar este río de maldad contra la iglesia, que la iglesia también tenía la defensa de la tierra o de sistemas provistos por Dios para defenderlo. Eso es bien importante. No contaba él con eso. Es decir, se lo traga la tierra a él, porque él arroja ese río de maldad para arrasar con la iglesia, pero la tierra absorbe, ese río de maldad, proveyendo medios legítimos dados por Dios para la defensa de su pueblo. A lo largo de la historia, ustedes y yo sabemos que ha habido medios y sistemas que Dios ha usado a través de las naciones para salvar a su pueblo y para protegerlo. Nosotros lo podemos ver en la época antigua. ¿Quién auxilió a Abraham en un momento cuando estuvo en hambre? Un rey. Un rey que puso un ejército a favor de Abraham para protegerlo. ¿Quién protegió al pueblo de Dios cuando pasó hambre en la época de Jacob y de José? Un rey, un imperio, un sistema político, un sistema militar. Era pagano ese sistema en su conjunto, pero tenía formas y medios para proteger al pueblo de Dios. Los llevó a vivir en lo mejor, en Gosén. Les dio tierra, les dio carros, les dio autoridad, los trató bien y luego al final se vino en contra. Pero hubo todo un medio para protegerlo. ¿Quién protegió al pueblo de Dios cuando estuvo en Babilonia? Sistemas políticos, sistemas militares, medios de cosecha y de producción, leyes extraordinariamente importantes para proteger a la sociedad. ¿Cómo se protegió el pueblo en el desierto? A través de sistemas de salud, a través de normas, a través de medios legítimos provistos por Dios como salud, como seguridad, como educación. Esto es importante, hermanos, porque hay algunos que andan vociferando y diciendo que todo eso es del diablo. ¿Sí? Que la salud es del diablo, que el sistema bancario es del diablo, que los sistemas de movilidad son del diablo, que los ejércitos son del diablo, que el parlamento es del diablo, que los gobernantes son del diablo. Al diablo con esos comentarios, porque lo que la Biblia dice es que todo es de Dios, nada es del diablo. El diablo no tiene nada. Lo único que vota es maldad.
conceptos, engaño, tergiversación, hostilidad, un oxígeno gaseoso que lo único que causa es contaminación y perversión, pero él no tiene absolutamente nada. Cuando Satanás tentó a Jesús, que le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares, él lo que estaba era atribuyéndose el título de propiedad de algo que él no tiene, ¿sí? Pretendiendo y presumiendo ser dueño cuando no tiene absolutamente nada, porque todo absolutamente le pertenece a nuestro Dios. Por eso, querida iglesia, en primer lugar debemos estar agradecidos, pero en segundo lugar debemos participar de las acciones civiles que esta sociedad nos permite. Hay instancias y hay elementos y hay medios para nosotros participar, a través del voto en el caso de las elecciones, a través de hacer parte de la Junta de Acción Comunal en el caso de los barrios, a través de nuestro trabajo, realizando nuestro trabajo con alegría. Hay hermanos que dicen, ay pastor, yo quisiera tener un trabajo donde solo sean cristianos. Usted no ha entendido el evangelio entonces. Ay, yo quisiera que hiciéramos como un edificio y viviéramos todos los cristianos allí. O nos compráramos una finquita y nos fuéramos todos a vivir. Usted no ha entendido para nada el evangelio. Porque si usted lo ha entendido, usted tiene que trabajar en medio de compañeros impíos, en medio de realidades hostiles, en medio de sistemas y prácticas perversas, porque usted es sal y luz en medio de las tinieblas. En el momento en que nos vayamos a vivir a una granjita todos, echamos a perder lo poquito que tenemos. Las pocas relaciones que tenemos las echamos a perder. En el momento en que nos sustraigamos de esta sociedad y nos apartemos, nosotros estamos negando tajantemente el evangelio, negando la cosmovisión bíblica y negando nuestra responsabilidad civil. Dios nos ordena estar en medio de la tierra, no importa que ese dragón esté vomitando maldad. No importa que esas bestias estén vomitando tras nosotros como iglesia, perversiones, calumnias, tergiversaciones. Gracias a Dios, Él ha provisto, aún en la misma tierra, sistemas para ayuda providencial a favor de su propio pueblo. En la época del siglo XVI, ¿quién defendió a los creyentes? No hubo defensas místicas, no hubo defensas espiritualizadas. ¿Cómo Dios defendió al pueblo de Dios en el siglo XVI? A través de reyes, a través de emperadores, a través de políticos, a través de sistemas de naciones que albergaron a creyentes perseguidos, a través de edictos que se dio ordenanza para divulgar la Biblia, para proteger a los presos en algunos casos y para permitirles que hicieran sus trabajos de publicación de la Biblia y de promulgación de las verdades del Evangelio. Dios no defendió a su pueblo en ningún momento de la historia de manera mística, ¿sí? De manera espiritualista. Eso creen los gnósticos y eso creen muchos movimientos evangélicos. Nosotros creemos que Dios defiende a su pueblo a través de su palabra y a través de su espíritu por los medios provistos en esta tierra, es decir, soldados, política, economía, leyes. ¿Estamos de acuerdo? Pero la tierra ayudó a la mujer y se tragó el río de maldad que iba tras ella. ¿Cómo la ayudó? A través de sistemas provistos por Dios, a través de sistemas jurídicos, legales y a través de gobiernos que se mostraron benévolos con el pueblo de Dios. Recuerden que Ciro fue uno de los que Dios puso a favor del pueblo, ¿sí? Asuero fue otro. Y muchos otros gobernantes en imperios paganos se mostraron favorables para proteger al pueblo de Dios. La Biblia nos muestra que en el caso de Jesús también hubo gobernantes políticos y militares que intervinieron en un juicio, ¿sí? Y que contribuyeron en el cumplimiento de los dictámenes que Dios había establecido y había dado a conocer en defensa de su pueblo. No pensemos, hermanos queridos, que este gobierno es del diablo. Aunque han hecho y harán leyes injustas, el gobierno le pertenece a Dios. No pensemos que todos los estamentos del Estado son del diablo. Esos son estamentos legítimamente constituidos, provistos por Dios, pese a que muchos de esos hombres son impíos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como iglesia? Orar,
para que vivamos quieta y reposadamente. Orar por los que están en eminencia, orar por los que nos gobiernan y nos gobernarán, y participar activamente, no sustraernos de nuestro deber, ¿sí? Participar activamente. Yo sé que algunos hermanos en nuestras iglesias anhelan cumplir o ejercer funciones políticas. Lo pueden hacer, es legítimo. Dios no prohíbe que creyentes vayan a los cargos públicos. De hecho, es una obligación. Debiéramos promover que creyentes vayan a los lugares públicos y puedan ejercer sus funciones en esos lugares, siendo verdadera sal y verdadera luz en medio de las tinieblas. No está prohibido que los creyentes anhelen cargos públicos, que se preparen en ciencias políticas o en ciencias de economía. No está prohibido por la Biblia, más bien está permitido. Daniel fue un gran estadista, extraordinario estadista, uno de los hombres más extraordinarios en el conocimiento de la estadística, la economía y las ciencias políticas en el mundo babilónico. Logró ser consejero de por lo menos 5 emperadores, consejero muy influyente en las políticas de Estado para favorecer al pueblo de Dios. José, Salomón, David, los jueces y muchos otros hombres en la historia bíblica y en la historia contemporánea. Así que, hermanos queridos, no nos debe dar angustia que haya hermanos en la política o que aspiren, desde que lo hagan correctamente y para la gloria de Dios está permitido. Si lo hacen con otros fines o motivos, no debiéramos incursionar en esos campos. Pero la tierra ayudó a la mujer. ¿Cómo la ayudó? A través de los medios provistos por Dios. Recuerden cuando Faraón dio un edicto para mandar a matar a todos los niños menores, todos los varones menores. ¿Recuerdan lo que aconteció? Que esta mujer, Jocabed y Amram, protegieron a su hijo, lo llevaron a la orilla del Nilo y posiblemente lo dejaron ahí porque correría mucho riesgo, pero la Biblia dice que Dios proveyó la forma de que se salvara y fue una forma legal. ¿Cuál fue esa forma? A través de la hija del faraón, que tomó ese niño, lo crió, lo educó en el palacio, lo protegió legalmente, de tal manera que podemos ver ahí también que la tierra ayudó a la mujer. ¿Cuántos de ustedes han pasado angustias en temas de su economía, de su salud, de su bienestar y también en temas de la fe como iglesia? Como iglesia muchas veces ha habido leyes hostiles contra nosotros como pueblo de Dios, pero también Dios ha levantado hombres, algunos creyentes, otros no creyentes, para dictar leyes en favor de la iglesia, para dictar leyes en defensa de la libertad de culto, en defensa de los lugares públicos de adoración y para defender al pueblo de Dios, porque la tierra siempre va a ayudar a la mujer. ¿Por qué? Porque la tierra le pertenece a Dios. Y todos estos sistemas están en las manos de Dios para la gloria de Dios y para salvaguardar a su pueblo. Salmo 24, versículo 1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Cuando dice la Biblia de Jehová es la tierra, no se refiere al globo terráqueo o a las galaxias o al sistema solar, se refiere a todo. Ahí dice el mundo, las personas, los sistemas, los gobernantes, todo es de Dios y todo le pertenece a Él. Números capítulo 16, versículos 30 y 32 dice: mas si Jehová hiciera algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y luego en Deuteronomios 11:6 dice: y lo que hizo con Datán y Abirán, hijos de Eliab, hijos de Rubén, como abrió su boca la tierra y los tragó con sus familias, sus tiendas y todo su ganado en medio de todo Israel. Esos dos textos, algunos los usan para decir que son referencias cruzadas del texto de Apocalipsis 12:16. Pero queridos hermanos, estas son referencias de juicio, que la tierra literalmente fue abierta para sepultar o para tragar
a hombres impíos que se levantaron en contra de la voluntad de Dios. Fueron hechos de juicio, pero el hecho que estamos viendo en Apocalipsis 12:16 no es un hecho judicial, es un hecho de providencia, es un hecho de benevolencia de Dios, de condescendencia de Dios en defensa, en protección, en salvaguardar a su pueblo. No es un hecho judicial, no es un hecho punitivo donde Dios dice voy a castigar la tierra. No, más bien voy a usar los sistemas que hay en la tierra para ayudar, para defender, para proteger, para salvar a mi pueblo, en este caso representado por la mujer. Los tres verbos que aparecen en el texto son verbos que indican potestad, que indican soberanía, que indican ejecución soberana, unilateral y absoluta en defensa de o en pro de, ¿sí? No son verbos circunstanciales que implican casualidad o que implican una cuestión o un asunto relativo o circunstancial solamente. Son hechos absolutos de Dios, ¿sí? ¿Quién es el único que puede hacer que la tierra ayude a la mujer? El único que puede ayudar es Dios. La tierra no ayuda, porque la tierra es una cosa creada por Dios, ¿sí? Hermosa y perfecta y revela el carácter poderoso y majestuoso de Dios, pero no puede ayudar. Ayuda solamente en cumplimiento de las funciones para las cuales fue creada. Es decir, Dios le ordena que ayude y la tierra tiene que ayudar. Dios crea los sistemas y hace que ayude. Dice, abrió su boca. La tierra abrió su boca. Nuevamente, ¿la tierra puede abrir la boca? Son metáforas para mostrarnos que es Dios el que gobierna y quien abrió su boca y ordenó que la tierra fuera protegida y que se usaran sistemas para defenderla es Dios. Y tragó el río, otro hecho soberano, otro dictamen absoluto en defensa de quien está amenazado, en este caso la mujer. Desde Génesis 3, la mujer está bajo amenaza, pero desde la eternidad Dios ordenó que todos los sistemas, incluida la tierra como globo, como creación de Dios, esté a favor de la mujer que está padeciendo o que está amenazada. Hermanos queridos, esta providencia de Dios es maravillosa, porque muchas veces nosotros nos hemos sentido que estamos desprotegidos, ¿sí? Y por ahí hay una cancioncita que dice que nadie me quiere, nadie me ama, pobrecito de mí, ¿sí? Todo está en contra mía. Así a veces nos sentimos, pero cuando nos sentimos así tenemos que confesar nuestro pecado, porque estamos siendo miopes, pensando que somos unas víctimas del sistema, o víctimas de Dios, o víctimas de realidades y circunstancias que no podemos cambiar, y que estamos totalmente a la deriva. La Biblia dice todo lo contrario. Ninguno de sus hijos está a la deriva. La iglesia como organismo vivo nunca ha estado, nunca estará a la deriva. Hay hostilidad, hay amenazas, hay antagonistas del pueblo de Dios y del reino de Dios, pero hay alguien que siempre ha defendido a su pueblo, aún desde antes de existir. ¿Quién es ese que siempre ha defendido a su pueblo? El Señor. Siempre nuestro Dios ha estado defendiendo a su pueblo, de manera absoluta, de manera legal a través de su voluntad revelada, pero también de manera providente a través de los sistemas que Él ha establecido. Dios estableció sistemas para defendernos a nosotros. ¿Está usted en peligro? Clame a Dios, pero pida ayuda también. ¿Está usted bajo amenaza? Clame a Dios y busque ayuda, porque hay medios legítimos de Dios para que nosotros vivamos quieta y reposadamente y para que seamos ayudados o auxiliados de manera providencial. Los tres verbos son acciones ejecutadas, pero son acciones que implican órdenes ejecutivas, es decir, órdenes imperativas o acciones soberanas en favor de. Es decir, ¿quién las ejecuta? Dios, en defensa del minusválido o del que está a la deriva o del que está siendo acechado, en este caso su pueblo. En primer lugar, el dragón vomitó, un hecho histórico, un objeto directo, la mujer. En segundo lugar, la tierra ayudó, la providencia de Dios para ayudar, absorbe esa agua o absorbe ese río de maldad
estableciendo mecanismos de protección, leyes y sistemas en defensa de la vida, en defensa de la familia, en defensa de la iglesia. Y en tercer lugar, la mujer está a salvo. La mujer está a salvo. Y ese hecho de que la mujer esté a salvo es un hecho como evidencia testimonial directa contra el dragón. Porque quien está ejecutando todo este río de maldad es el dragón. No logra su cometido. Al final del día, al cierre del hecho, lo que se dice es la iglesia o la mujer quedó a salvo. Es decir, ¿cómo quedó el dragón? Se lo tragó la tierra. Murió, quedó avergonzado, humillado una vez más, fracasado una vez más en su intento malévolo de destruir el pueblo de Dios, porque la mujer quedó a salvo. ¿Por qué la mujer se salvó? Alguien diría porque se portó bien, porque hizo buenas obras, porque se mantuvo fiel, porque perseveró hasta el final. Ninguna de las anteriores. La mujer está a salvo porque Dios soberanamente la defendió. Porque Dios defiende a su pueblo y a sus hijos en medio de cualquier hostilidad. La mujer no está a salvo por su acción de huir o por su acción de perseverar. Ella está a salvo porque Dios la defiende a través de los sistemas que ella menos espera y a través de los medios que ella ni siquiera conoce, como es la sociedad y los medios soberanos de nuestro Dios. Esa inundación, ese río de maldad que la acecha, fue disipado, fue frustrado porque Dios la salvó. Hermanos queridos, la tierra se tragó el río que había echado el dragón contra ella. Toda esta relación de hechos, esta sucesión de hechos, esta sucesión de acciones de defensa, de protección, nos muestra la soberanía y la providencia de Dios para los creyentes. ¿Cuántos peligros usted y yo pasamos que ni siquiera conocemos? ¿Cuánto río de maldad a veces va atrás nuestro que ni siquiera usted y yo sabemos? Calumnias, hostilidades, perversiones, acciones reales de enemigos del pueblo de Dios para destruir el pueblo de Dios o de falsos maestros para destruir la iglesia. Pero aunque nosotros no sepamos de esos ríos de maldad, aunque no miremos quienes los vomitan, sabemos que hay alguien que está en defensa de su pueblo, ahora y por siempre, que se llama nuestro Señor. La iglesia está a salvo. El fin de la historia es que la iglesia está a salvo. Ese también es el comienzo de la historia. Los hechos circunstanciales van teniendo entendimiento adecuado o coherente a la luz de la providencia de nuestro Dios. Nunca la iglesia ha estado amenazada. Algunos dicen, no, es que la iglesia estaba amenazada desde Génesis 3 y el Señor la salvó en Mateo. Es decir, 4000 años a la deriva. Eso no es cierto. Otros dicen, no, la iglesia desde Mateo o desde Hechos 2 está amenazada hasta que el Señor venga por ella. Tampoco, nunca la iglesia ha estado sola. La iglesia siempre ha estado salvada, protegida por aquel que creó la tierra, aquel que estableció los sistemas y aquel que defiende a su pueblo, humilla a Satanás para que la gloria sea toda de él. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Vivir para nuestro Dios. Hebreos capítulo 13, versículo 5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque el Señor dijo, no te dejaré ni te desampararé. Providencia, a través de medios, sistemas temporales. Éxodo 15, 12, extendiste tu diestra y la tierra los tragó. Satanás quiere destruir la iglesia y destruir nuestra vida. Nuestro propio corazón engañoso nos quiere destruir, pero nosotros nunca seremos destruidos, no por nuestra perseverancia o nuestra intención, sino porque Dios determinó. Eso se llama pacto eterno de redención. Eso se llama decreto eterno de redención. Eso se llama soberanía absoluta de Dios en la redención y providencia para aplicar, para guardar y para perseverar en su pueblo en medio de y a pesar de. Hermanos queridos, la iglesia y nuestra fe está
a salvo. Mateo 23:37 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Y luego en Malaquías 4:2 dice: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Y luego en Deuteronomios capítulo 32, 10 al 13 dice: le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal. Providencia de Dios. A veces pasamos necesidades, pero nunca seremos derrotados, porque Dios es fiel para su pueblo. Pasaremos angustias, pero Dios está a favor de su pueblo. Escaseces, a veces enfermedades, circunstancias complejas e incomprensibles a nuestra mente, pero Dios es fiel. Satanás nunca se saldrá con la suya. ¿Saben por qué? Porque la guerra de Satanás no es contra nosotros. La guerra que él tiene es contra Dios, pero está derrotado. La iglesia a salvo, la tierra a favor de la iglesia, los sistemas a favor de la iglesia y nosotros protegidos. Hermanos queridos, qué bendición saber que tenemos una nación. Nosotros tenemos una patria celestial, eterna, plena, pero aquí tenemos una nación provista por Dios. Una nación con muchas complejidades en sus sistemas de gobierno y en sus sistemas de economía, pero es la nación que Dios nos proveyó. Es una nación hermosa. Espero que no estén sacando visa para irse del país. Es la nación que Dios nos proveyó. Es una nación donde nos puso como sal y luz. Es una nación donde nos puso para servir y ser útiles y para ser testigos elocuentes de la obra preciosa del Evangelio. Pasarán gobernantes, pasarán sistemas, habrá circunstancias, pero Dios gobierna esta nación. Es una nación provista por Dios para su propia gloria y de la cual Dios se complació de tener un pueblo, un remanente. Y dentro de ese remanente está usted y estoy yo, que a veces pasamos por desierto, pero el Señor extiende sus alas para auxiliarnos, para cobijarnos y para protegernos. Y que en medio de esa nación que en muchas áreas es hostil a los creyentes, también hay sistemas y hay gobernantes favorables a su pueblo, como Ciro, como Asuero o como otros gobernantes que aún siendo impíos, favorecieron al pueblo del Señor. Que el Señor nos ayude. Amado Señor, gracias por tu palabra, gracias porque nos recuerdas que providencialmente nos has dado todos los medios para vivir, para producir, para vivir con alegría y para servirte. Gracias porque nos has dado a la mayoría de nosotros un lugar para vivir, un lugar propio, un lugar que muchos están amortizando, pero muchas gracias porque todo eso lo que nos muestra es que tú no solamente nos has dado la fe para creer en ti, no solamente nos has perdonado los pecados y nos has asegurado el lugar eterno en el reino tuyo, sino que también nos has dado la oportunidad de trabajar y de producir para esta nación. Nos has provisto trabajos, nos has provisto medios económicos. La mayoría de los que estamos aquí tenemos sistemas de salud. Tú has permitido que hayan gobernantes que legislen en favor de la salud para que tengamos buenos sistemas de salud. Tenemos, gracias a ti, mejores sistemas de salud que otras naciones. Tenemos sistemas económicos que no son perfectos, pero que son buenos para poder trabajar y poder tener bienestar y poder tener esperanza. Quisiéramos que hayan leyes cada vez más justas y más ceñidas a la verdad y a los principios tuyos, que te honren a ti. Gracias por lo que ya tenemos, porque todo eso es provisto por ti. Y gracias por lo que tú seguirás dando en favor del pobre, de la viuda, del huérfano, del extranjero, pero más que eso, en favor y en defensa de tu iglesia, que es el pueblo tuyo por el cual tú moriste, por el cual entregaste tu vida, para tu propia gloria, para cumplir las disposiciones del pacto.
gracias, Señor. Te pedimos que nos perdones porque muchas veces vemos el gobierno como antagónico a tu pueblo y no lo vemos como un medio provisto por ti también para protegernos. Gracias a estos gobiernos, nosotros hemos tenido leyes que nos favorecen como iglesia y podemos reunirnos públicamente. Hay naciones que se reúnen en cuevas. Hay naciones donde es prohibido tener una Biblia. Hay países donde son fusilados aquellos que vayan a una iglesia a reunirse públicamente. Hay países donde solo se pueden llegar a cierto número de personas reunidas y de ahí en adelante se constituye ilegal. Esa realidad no es la nuestra y te damos gracias. Te pedimos que nos guardes en los próximos gobiernos, que nos des esperanza a través de las leyes civiles para que podamos proclamar el Evangelio con gozo y gratitud. Y que nos des trabajos que te honren a ti, no que nos favorezcan a nosotros, sino trabajos en los cuales podamos honrarte a ti, ser testigos tuyos y vivir para ti. Gracias te damos por este país, por nuestros gobernantes, sistemas militares, sistemas judiciales, sistemas religiosos y todo el sistema político de este país. Gran corrupción vemos en nuestro gobierno, gran maldad, pero aún así son gobiernos puestos por ti y te damos gracias. Ayúdanos a vivir quieto y reposadamente y a honrarte y servirte. Y a los hermanos que anhelan servirte en cargos públicos, capacítales, Señor, en su fe, en su entendimiento de las Escrituras, capacítales en las leyes políticas para que ellos puedan llegar a esos cargos, así que lo desean, con un buen entendimiento de la fe, un buen entendimiento de los principios del Evangelio y que ellos sean verdadera luz y verdadera sal en los cargos públicos que tú les proveas y que no sean el hazmerreír de una nación, sino más bien que sean esperanza y bendición para toda la sociedad. Te lo suplicamos en acción de gracias en Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga.